Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde hablamos de todo lo que nos apasiona del mundo del espectáculo turco, de nuestras estrellas favoritas y de esas historias que nos tocan el corazón. Yo soy tu nombre / nombre del canal y hoy prepárense. Porque vamos a sumergirnos en un tema que seguramente los dejará con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, una mujer que ha conquistado nuestros corazones con su carisma y su talento, Demet Özdemir. Pero no vamos a hablar de sus éxitos profesionales, de sus series románticas o de sus looks impecables. Hoy vamos a explorar un lado mucho más íntimo y personal de Demet. Como todos sabemos, la vida de una estrella no siempre es fácil. Detrás de las cámaras, de las alfombras rojas y de los flashes, hay personas reales con problemas reales. Y Demet Özdemir no es la excepción. Ella, al igual que nosotros, ha tenido que enfrentar momentos difíciles, momentos que la han marcado y que la han hecho la persona que es hoy. Y hoy, en este vídeo, vamos a revelar el momento más difícil en la vida de Demet Özdemir, un momento que ella misma ha compartido en algunas entrevistas y que nos permite conocerla a un nivel mucho más profundo. Prepárense porque esta historia es impactante, es emotiva y nos enseña una gran lección sobre la resiliencia y la fuerza interior. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal. Si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan de conocer más sobre sus estrellas turcas favoritas, no se olviden de darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Cada suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez mejor. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la historia de Demet Özdemir. Demet Özdemir, como les decía, es una actriz que ha logrado conquistar al público con su talento y su belleza. Desde sus primeros papeles en series como Sana Bir Sr. Bereceğim, hasta su consagración en Erkenci Kuş y Doğduğun Kaderindir, Demet ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar tanto personajes cómicos como dramáticos. Su sonrisa contagiosa, su mirada expresiva y su innegable talento para la actuación la han convertido en una de las figuras más importantes del mundo del entretenimiento turco y una cara reconocida a nivel internacional. Pero su vida no siempre fue un camino de rosas. Demet creció en una familia modesta, en un barrio humilde de Estambul. Sus padres se divorciaron cuando ella era muy joven, lo que la obligó a madurar rápidamente y a asumir responsabilidades que no le correspondían a su edad. Para entender mejor el impacto que esto tuvo en su vida, imaginemos a una niña pequeña lidiando con la separación de sus padres, el caos emocional que eso conlleva, la incertidumbre sobre el futuro y la necesidad de adaptarse a una nueva realidad familiar. No es un peso fácil de llevar, especialmente cuando se está en una edad en la que se necesita estabilidad y seguridad. Ella ha hablado abiertamente sobre la ausencia de su padre durante su infancia y adolescencia. Esta ausencia, sin duda, dejó una huella profunda en su corazón y la marcó para siempre. Demet ha confesado que le costó mucho superar este abandono y que durante mucho tiempo sintió una gran inseguridad y falta de confianza en sí misma. Piensen en las consecuencias emocionales que puede tener la falta de una figura paterna en la vida de una niña, la sensación de no ser suficiente, la dificultad para establecer relaciones saludables, la búsqueda constante de aprobación y la lucha contra la baja autoestima. Son heridas que tardan en sanar y que pueden afectar a una persona a lo largo de toda su vida. Pero a pesar de todas las dificultades, Demet nunca se rindió. Ella tenía un sueño, convertirse en bailarina. Desde muy pequeña, Demet sintió una gran pasión por el baile y dedicó muchas horas de su tiempo libre a practicar y a perfeccionar su técnica. El baile se convirtió en su refugio, en su forma de expresión, en su manera de conectar con su interior y de olvidar por un momento los problemas que la rodeaban. Imaginen a la joven Demet ensayando incansablemente en un pequeño estudio, esforzándose por alcanzar la perfección, sintiendo la música en cada fibra de su ser y transformando sus emociones en movimientos. Y fue precisamente a través del baile que Demet encontró una vía de escape a sus problemas y una forma de expresar sus emociones. El baile le dio confianza en sí misma, le enseñó a perseverar y le abrió las puertas al mundo del espectáculo. El baile no solo le proporcionó una habilidad, sino también una disciplina, una ética de trabajo y una red de apoyo que la ayudaron a crecer como persona. Fue a través del baile que Demet descubrió su talento, su pasión y su propósito en la vida. Antes de convertirse en actriz, Demet fue bailarina de respaldo de la famosa cantante Turca Bengu.
Esta experiencia le permitió conocer el mundo del espectáculo desde dentro y le dio la oportunidad de demostrar su talento. Trabajar con Ben-Gu no solo le brindó experiencia profesional, sino también la oportunidad de aprender de una artista consagrada, de observar cómo se maneja en el escenario, de entender los entresijos de la industria musical y de hacerse un nombre en el mundo del entretenimiento. Pero el verdadero punto de inflexión en la vida de Demet llegó cuando fue elegida para protagonizar la serie Sana Bir Sr. Bereceğim. Esta serie, que fue un gran éxito en Turquía, catapultó a Demet a la fama y la convirtió en una de las actrices jóvenes más prometedoras del país. Sana Bir Sr. Bereceğim no solo le abrió las puertas a la actuación, sino que también le permitió demostrar su talento, su carisma y su capacidad para conectar con el público. Fue una oportunidad que Demet aprovechó al máximo, entregándose por completo a su personaje y cautivando a los espectadores con su actuación. A partir de ahí su carrera despegó. Demet participó en varias series y películas, demostrando su talento y su versatilidad. La vimos interpretando personajes muy diferentes entre sí, desde la joven inocente y soñadora hasta la mujer fuerte e independiente, demostrando que es una actriz capaz de adaptarse a cualquier papel y de transmitir una amplia gama de emociones. Pero fue con la serie Erkencikus, en la que interpretó el papel de Sanemeyn, que Demet alcanzó la fama internacional. Erkencikus fue un proyecto que marcó un antes y un después en su carrera. Erkencikus fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países del mundo. La serie se vendió a más de 50 países y Demet se convirtió en una estrella global. Su personaje de Sanemeyn, una joven soñadora y llena de energía, conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La química que tenía con su coprotagonista Can Yaman traspasó la pantalla y convirtió a Erkencikus en un fenómeno mundial. Pero a pesar de todo el éxito y la fama, Demet nunca olvidó sus raíces ni las dificultades que tuvo que enfrentar en su infancia. Ella siempre se ha mantenido humilde y cercana a sus fans. Y siempre ha utilizado su plataforma para hablar de temas importantes, como la igualdad de género, la lucha contra la discriminación y la importancia de la educación. Demet sabe que tiene una gran responsabilidad como figura pública y se toma muy en serio su papel como modelo a seguir para muchos jóvenes. Y ahora, llegamos al punto clave de este vídeo, el momento más difícil en la vida de Demet Özdemir. Y este momento, aunque ella lo ha compartido en varias entrevistas, sigue siendo impactante y nos permite entender mejor su fortaleza y su capacidad de superación. Es importante recordar que detrás de la sonrisa brillante y el éxito profesional, hay una persona que ha enfrentado grandes desafíos y que ha sabido salir adelante con valentía y determinación. El momento más difícil en la vida de Demet Özdemir fue, sin duda, la enfermedad de su madre. Hace algunos años, la madre de Demet fue diagnosticada con cáncer. Esta noticia, como pueden imaginar, fue un golpe muy duro para Demet y para toda su familia. El cáncer es una enfermedad devastadora que afecta a millones de personas en todo el mundo y que genera un gran sufrimiento tanto para el paciente como para sus seres queridos. Recibir un diagnóstico de cáncer es un momento que marca un antes y un después en la vida de cualquier persona. Demet ha hablado abiertamente sobre el dolor y la angustia que sintió al ver a su madre luchar contra esta terrible enfermedad. Ella ha confesado que durante ese tiempo se sintió impotente y desesperada. Imaginen la sensación de ver a la persona que más aman enferma, sufriendo y sin poder hacer nada para aliviar su dolor. Es una experiencia que puede resultar traumática y que puede generar sentimientos de culpa, tristeza y frustración. Pero a pesar de todo, Demet se mantuvo fuerte y se convirtió en el principal apoyo de su madre. Ella la acompañó a todas sus citas médicas, la cuidó en casa y le brindó todo su amor y su apoyo. Demet no solo se preocupó por el bienestar físico de su madre, sino también por su bienestar emocional. La animó, la escuchó, la abrazó y le transmitió toda su energía positiva. Demet también utilizó su fama y su influencia para crear conciencia sobre el cáncer y para recaudar fondos para la investigación. Ella sabe que tiene una voz que puede llegar a muchas personas y decidió utilizarla para ayudar a aquellos que están luchando contra esta enfermedad. Participó en campañas de concienciación, compartió su experiencia personal y animó a sus seguidores a donar dinero para la investigación del cáncer. Demet ha dicho que la enfermedad de su madre le enseñó muchas cosas importantes sobre la vida, sobre el amor y sobre la importancia de valorar cada momento. Ella aprendió a no dar nada por sentado y a apreciar las pequeñas cosas. La enfermedad de su madre le recordó que la vida es frágil y que debemos aprovechar cada instante al máximo.
Afortunadamente, después de un largo y duro tratamiento, la madre de Demet logró vencer al cáncer. Esta victoria fue una gran alegría para Demet y para toda su familia. Ella ha dicho que este fue el momento más feliz de su vida. La remisión del cáncer de su madre fue un motivo de celebración y un testimonio de la fuerza de la voluntad, la perseverancia y el amor. Pero la experiencia de la enfermedad de su madre la marcó para siempre. Demet se convirtió en una persona aún más fuerte, más resiliente y más comprometida con las causas sociales. Ella ha utilizado su plataforma para inspirar a otras personas que están pasando por situaciones similares y para recordarles que nunca pierdan la esperanza. Demet Özdemir es un ejemplo de superación personal. Ella ha demostrado que con esfuerzo, perseverancia y una actitud positiva se pueden superar cualquier obstáculo. Y su historia nos inspira a todos a luchar por nuestros sueños y a nunca rendirnos. Ella es una mujer que ha sabido convertir el dolor en fortaleza y que ha utilizado su fama para hacer el bien en el mundo. Demet Özdemir es mucho más que una actriz talentosa. Ella es una persona inspiradora, un modelo a seguir y una verdadera heroína. Y es por eso que hoy, en este vídeo, hemos querido compartir con ustedes este momento tan difícil en su vida. Porque creemos que su historia merece ser contada y porque creemos que puede inspirar a muchas personas que están pasando por momentos difíciles. Porque al final del día, todos enfrentamos desafíos en la vida. Todos tenemos momentos de duda, de miedo y de desesperación. Pero lo importante es no rendirse, es mantener la esperanza y es recordar que siempre hay una luz al final del túnel. Y la historia de Demet Özdemir es una prueba de ello. Ella superó la ausencia de su padre, las dificultades económicas y la enfermedad de su madre. Y lo hizo con valentía, con determinación y con una actitud positiva. Su historia es un recordatorio de que somos más fuertes de lo que creemos y que con el apoyo de nuestros seres queridos y una actitud positiva, podemos superar cualquier obstáculo que se nos presente. Y es por eso que hoy, en este vídeo, queremos celebrar su vida y su trayectoria. Queremos agradecerle por su talento, por su carisma y por su ejemplo. Y queremos desearle todo lo mejor en su futuro. Demet Özdemir es una actriz que ha conquistado nuestros corazones con su talento y su humanidad, y estamos seguros de que seguirá cosechando éxitos en su carrera y seguirá inspirando a muchas personas en todo el mundo. Así que ahí lo tienen, mi gente hermosa. La historia del momento más difícil en la vida de Demet Özdemir. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya servido de inspiración. Recuerden que aunque la vida nos presente desafíos, siempre podemos elegir cómo enfrentarlos y que la actitud con la que afrontamos los problemas puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Ahora, para recapitular un poco, hemos visto cómo Demet Özdemir, una de las actrices más queridas de Turquía, enfrentó la enfermedad de su madre, uno de los momentos más difíciles de su vida. Hemos visto cómo esta experiencia la fortaleció y la inspiró a utilizar su plataforma para crear conciencia sobre el cáncer y para apoyar a otras personas que están pasando por situaciones similares. Hemos aprendido sobre su resiliencia, su valentía y su compromiso con las causas sociales. Y hemos recordado la importancia de valorar cada momento y de nunca perder la esperanza. La historia de Demet es un testimonio del poder del espíritu humano y de la capacidad que tenemos todos de superar la adversidad. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encanta compartir estas historias con ustedes y me encanta saber que este canal les sirve de inspiración y de entretenimiento. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y para que podamos seguir compartiendo historias que nos emocionen y nos inspiren. Ahora quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la historia de Demet Özdemir? ¿Conocían este lado de ella? ¿Qué les inspira su historia? Me encantaría leer sus opiniones y sus reflexiones. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido y a conectar con ustedes de una manera más cercana. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez mejor. Así que no se olviden de darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo historias que nos inspiren y nos hagan reflexionar. Muchísimas gracias por su apoyo.
Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza y sigan luchando por sus sueños.